Rafael Bengoa, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, hemos tenido la oportunidad durante estos largos y duros meses de entrevistar a Rafael Bengoa en los informativos. Muchas veces su aportación ha sido crucial, esencial, clarificadora siempre, pero ahora podemos vernos, conocernos y hablar además algo muy interesante como es la salud mental también. Aquí que en este foro, Rafael, se está hablando tanto de curar y de cuidar. En el terreno de la salud mental, ¿en qué momento estamos? ¿En el de curar o en el de cuidar? Bueno, como es una enfermedad crónica, es decir, por definición no se curan y se desarrollan durante toda la vida. Y el problema que tenemos es que nuestro sistema de salud, igual que con las demás enfermedades crónicas, lo que hace es atender bien los momentos episódicos cuando hay que curar o por lo menos intentar volver a rescatar a una persona de una crisis, en este caso de salud mental. Y luego intentar que esas personas estén siendo cuidadas de forma el resto de su vida. Y eso ya lo hacemos peor. Por ejemplo, en España ahora sabemos que hay unas 100.000 muertes evitables todos los años, de 400.000 muertes más o menos que se dan en España todos los años. 100.000 muertes evitables, un tercio de esas 100.000 son problemas de salud mental que desatendemos porque desatendemos sus problemas físicos. Y lo que es interesante es que estas personas se están muriendo unos 15 o 20 años antes que las personas, digamos, de la sociedad en general, porque desatendemos sus problemas físicos. Son enfermos de salud mental, pero se mueren de diabetes, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares. Y no hay ninguna razón para que eso continúe así, y simplemente es porque no les tenemos en el radar y no les estamos siguiendo bien. Sí, es un problema al que a veces no prestamos suficiente atención. En el caso concreto de la pandemia, porque claro, después de este tiempo más o menos todos pues hemos sentido cierta fatiga psicológica de la pandemia y estrés, pero ¿qué relación hay entre la salud mental y el COVID? Bueno, eso todavía se va a definir porque muchos problemas de salud mental se presentarán bastante después que el fin de la pandemia o cuando ya hayamos decidido todos que podemos convivir con este virus más o menos controlado, pero psicológicamente habrá personas que expresen su malestar después. Yo creo que aquí hay que distinguir dos grupos. Uno que es las personas que hemos obviamente todos tenido que sufrir ansiedad y depresión, pero se ha visto, entre otros, en muchos países, pero en el nuestro también, que somos todos muchísimo más resilientes de lo que pensamos, porque es sorprendente después de lo que ha pasado que estemos más o menos, digamos, no teniendo problemas de salud mental la mayoría. En cambio, las personas que ya venían con un problema de salud mental, estas personas obviamente han sufrido mucho, porque digamos, se crea una situación de confusión y por lo tanto en esos grupos ha habido más brotes de distintas enfermedades que pueden ser depresiones severas, que pueden ser crisis de ansiedad muy severas, que como no hemos mantenido el contacto suficiente con ellos, pues se han aislado en casa en su enfermedad, a veces con un cuidador, pero básicamente esas personas han sufrido muchísimo más. Y eso yo creo que es lo que vamos a tener que compensar ahora cuando volvamos, digamos, a la normalidad. Veremos cuando volvemos a la normalidad porque de lo que nos advierte es de una oleada invisible. ¿Qué se puede hacer ante esa oleada, ante este reto? Bueno, hay muchas oleadas, ¿no? Aparte de las oleadas de COVID que hemos tenido, va a haber muchas oleadas de que hay que reatrapar cómo vamos a poder atender a todo lo no COVID, entre ellos lo de salud mental. Todo lo no COVID ha sido básicamente desatendido porque nuestro sistema ha tenido que focalizarse sobre lo COVID, hospitales, atención primaria y todo. Esa focalización ha hecho que las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, la salud mental, diabetes, etcétera, todas las crónicas han pasado a cuarta división. Ahora estas personas
van a empezar a llamar a la puerta otra vez de atención primaria y hospitales, van a empezar a ir a urgencias y es muy importante que empecemos a preparar, digamos, el sistema de salud para poder atenderles. Y va a haber pacientes desaparecidos en ese sistema, porque hay muchos pacientes que no van a volver a aparecer. De hecho, sabemos que hay personas, por ejemplo, yo creo que sabrás que, por ejemplo, las personas con esquizofrenia se presentan entre el primer brote de esquizofrenia, de enfermedad grave, entre los 20, 30, 35 años. Pues hemos visto por la menor medicación que se ha dispensado y el número menor de personas que han ido al sistema de salud, pues hay pacientes que han tenido un primer episodio de esquizofrenia, pero no está recogido en el sistema todavía. Y estos van a aparecer ahora y espero que poco a poco el sistema consiga atender a todo este cóctel de no COVID y empezar a prestar, obviamente, un poquito menos atención a lo COVID. Dices que esperas que el sistema atienda a esa gente, pero ¿hay planes? ¿Se van a cumplir esos planes? Yo creo que no hay un plan organizado para eso. Y el problema que hay con eso es que el sistema no se autoorganiza solo para poder atender a esa posible nueva avalancha o a esta oleada más invisible de los enfermos crónicos de salud mental. Como no está preparado el sistema para esto, tenemos el verano y espero que todo, porque es evidente que en septiembre, octubre, todas esas personas ya no van a tener miedo de ir al hospital o a urgencias a contagiarse, porque mucha gente ha frenado, digamos, su acceso al sistema de salud porque tenían miedo a contagiarse. Y por lo tanto ahora que está bajando la incidencia, esas personas van a presentarse y se van a presentar como una oleada. Entonces, la oleada esta más invisible de salud mental, pues no creo que tenemos la infraestructura de psicología y psiquiatría preparada para atenderles, digamos, como se merecen. Y lo más importante va a ser este equilibrio entre cuidar y cuidar, porque a los pacientes crónicos de salud mental, con esta oleada que es previsible, vamos a tener que atenderles de una forma diferente a antes del COVID. Vamos a tener que estar conectados con ellos, monitorizarles en casa, poder atenderles telemáticamente, etc. Claro, precisamente ahora que nos hemos acostumbrado ya a la vida online y al mundo virtual y al teletrabajo, ¿es posible la atención de la salud mental también en la distancia, de una forma virtual? Cada vez hay más consultas online, ¿o hace falta el cara a cara? Bueno, quizá en salud mental hace falta más cara a cara que en otras enfermedades, pero los clínicos, la enfermería, etcétera, han logrado salvar la situación y estar semi-conectados con los pacientes más vulnerables de sus áreas, precisamente gracias a lo digital. Y en salud mental, en depresiones graves, en esquizofrenia y en otras, han estado atendiendo a distintos episodios gracias a la conexión digital. El problema que tenemos es que precisamente con estos pacientes hay más brecha digital. Es decir, tú y yo podemos estar conectados con prácticamente todo el tiempo, pero estos pacientes no necesariamente son personas enfermos o pacientes digitales. Entonces, esto es una inversión que hay que hacer con las personas más vulnerables y asegurar que tengan acceso a ese sistema. Esto, además, va a ser muy bueno para el sistema de salud, que anda sobrecargado, de todas formas, en urgencias, en las consultas externas de hospitales y en atención primaria, como sabemos de años anteriores, y digamos la innovación que ha habido con las teleconsultas y todo el mundo digital va a permitir descargar algo el agobio de demanda que tenía el sistema, porque vamos a poder atender. Y tanto los pacientes como los clínicos están diciendo que sí, que quieren mantener en parte este intercambio digital. Me has hablado de innovación. No sé si me puedes dar algún detalle más de qué tipo de innovación es necesario se va a implementar ante este reto. Bueno, hemos visto que la ciencia obviamente ha pegado un salto
enorme durante este año, no solo en vacunas, sino en estos avances digitales. Tiene unos avances muy, muy importantes para las distintas enfermedades mentales, depresión grave, etcétera, nuevos medicamentos. Y por lo tanto, yo creo que, para acabar con un mensaje positivo, es que tenemos las tecnologías que nos hacen falta, tenemos los medicamentos que nos hacen falta, tenemos un sistema de salud mejor que otros en España, pero ahora es muy, muy importante que este sistema de salud reciba una inversión importante y que estemos dentro de 2 o 3 años, cuando estemos hablando otra vez, Roberto, estar en una situación en que los pacientes de salud mental les tenemos en el radar y estamos conociendo cuándo se está descompensando uno. Hoy todavía no sabemos cuándo se está descompensando un paciente en salud mental, y lo que tenemos es que anticiparnos a esos eventos, ser muchísimo más preventivos, proactivos, y eso lo que nos va a permitir luego es darles los tratamientos y la atención que necesitan. Pues lo de ser más preventivos tomamos nota, porque me consta en estos meses que Rafael Bengoa en los informativos nos ha estado anticipando, previniendo de lo que podía pasar en esta pandemia. Así que ahora esos consejos, esa información sobre salud mental creo que son fundamentales. Muchísimas gracias, Rafael. A ti, Roberto. Una vez más, ahora presencialmente, por tu interesantísima aportación. Gracias.